¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos fenomenal. Mirad, a este vídeo le he titulado el poder de la palabra. Más que el poder de la palabra, es el poder de tus palabras. Y lleva un subtítulo, la palabra sana o la palabra enferma. Mirad, 2500 años antes de Cristo, ya Hipócrates se dio cuenta del poder que tenía esa palabra. De hecho, es verdad que a todo el mundo nos suena lo del juramento hipocrático, lo de los médicos. Hay muchas personas, y puedo nombraros a Mario Alonso Puig, si vosotros sabéis que es un médico cirujano que dejó la cirugía para dedicarse precisamente a dar charlas y todo esto. Él ya te explica en sus vídeos que él se dio cuenta que cuando él se dirigía a los enfermos después de haberlos operado, la manera que tenía de dirigirse a ellos, de hablar con ellos y todo esto, cuando él hablaba, esos enfermos tardaban la mitad de tiempo en curarse que con otros médicos que no hablaban con ellos, ni siquiera se dirigían a ellos. Entonces, fíjate ya de por sí que ahí hay muchísima gente que lo sabe, ese poder que tiene la palabra. Y nosotros también tenemos que aprender de ello. La etimología suya viene del latín parábola. Parábola significa símil. Por eso siempre te he explicado y siempre te he dicho que la palabra son meros símbolos de esos pensamientos y de esas imágenes que nosotros tenemos en nuestra mente. Es más, si yo te digo ahora mismo, visualiza una mesa, o te digo la palabra mesa, a ti te va a venir a tu mente probablemente esa mesa que tú tienes en tu casa, ¿no? Y cada uno, dependiendo de la imagen que nosotros tengamos, va a tener distintos colores, distintos materiales. O sea que en sí la palabra aislada no significa nada. Para que una palabra tenga un significado, tiene que tener una imagen mental. El ejemplo más obvio es el de la mesa o una silla, me da igual, lo que tú quieras tener. Nosotros empezamos desde muy, muy, muy pequeñitos, nos enseñan a hablar. Y cuando nosotros nos enseñan a hablar, ¿verdad que tus padres cuando te estaban enseñando, te enseñaban cualquier cosa y te decían, mira, esto es tal, esto es cual, ¿no? Nos han enseñado siempre a hablar, pero lo que no nos han enseñado nunca, desde el principio, desde que somos pequeños, es a cómo tenemos que hablar, que es de lo que se va a tratar un poquito este vídeo, para que nos demos cuenta de ello. ¿Cuántas veces tú no has hablado cualquier cosa y cuando luego te has parado un poquito a pensar, has dicho, en realidad eso yo no lo quería decir así? Porque nos sale algo mecánicamente, es algo automático. Es algo que ya lo tenemos tan sumamente asimilado que ya no nos paramos a pensar siquiera. Para que nosotros podamos darnos cuenta de lo importante que es la palabra, porque es algo más que te está diciendo en realidad cómo eres tú. La palabra es otra forma que tú tienes de darte cuenta de lo que estás pensando, a través de tus palabras, por supuesto. Cuando yo digo que nosotros en nuestra mente tenemos muchísimos pensamientos, esos pensamientos, verdad que la mayoría de las veces no te vienen con imágenes, te vienen con palabras. Te vienen, pues imagínate que has hecho algo en lo que te has equivocado y empiezas a decirte mentalmente, si es que soy tonto, ¿por qué habré hecho esto así? No tenía que haberlo hecho así, ¿no? Entonces, date cuenta ya. Cuando nosotros queremos empezar a tomar conciencia de nuestros pensamientos, tenemos que tomar conciencia de nuestras palabras, de cómo estamos hablando. Es otra manera que tenemos de conocernos. Y es una de las mejores maneras. Utilizamos la palabra para todo. Cuando yo quiero llegar al subconsciente, imagínate, a través de la hipnosis, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy utilizando? Estoy utilizando las palabras. Y cuando utilizo las palabras y quiero llegar a esa persona, probablemente siempre le diga, imagínate que visualiza tal, visualiza lo otro, porque sabemos que simple y llanamente con la palabra no podemos acceder a ello. Tenemos que utilizar esa imagen que hay detrás de cada una de esas palabras. También, otra cosa que también quiero que te des cuenta, la PNL, que es la programación neurolingüística, también se basa en las palabras, ¿vale? También nos tenemos que dar cuenta cuando la utilizamos a través de cualquier metodología que utilicemos de la PNL, ahora no me voy a poner a explicarlo, pero tú sabes que cualquier metodología que nosotros utilicemos la estamos utilizando a través de esas palabras. Otra cosa que tampoco nunca nos hemos dado cuenta. Cada palabra tiene una vibración.
dependiendo de la vibración de esa palabra, a ti te va a llegar de una manera o de otra. Por eso te he dicho antes que una palabra aislada en sí no significa nada, y cuando la ponemos en un contexto puede significarlo todo. Te voy a poner otro ejemplo. Yo te digo simple y llanamente la palabra mar. A ti te puede venir pues la imagen de un mar, ¿vale? Y sin embargo, hay ciertas zonas de España donde si yo te digo, estoy la mar de contento, está significando que estoy muy contento, ¿vale? Hemos tenido que meterla en un contexto para que esa palabra tenga ese significado. Ahora, va a depender también de la entonación que yo le dé a esa palabra para que a ti te llegue de una manera o que te llegue a otra. Hay ciertas zonas de España, por ejemplo en Andalucía, donde a ti te dicen lo que nosotros, por ejemplo, aquí en Madrid consideramos una palabrota, y sin embargo para ellos te están diciendo un elogio. Y sin embargo tú lo oyes y tú dices, bueno, para mí esto no significa lo mismo que para ti. ¿No? Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Hay un dicho, y ya no solamente un dicho, todo el mundo lo sabe. Si quieres conocer una cultura, primero tienes que conocer su lengua. Primero tienes que conocer la forma que tienen de hablar. ¿Cuántas veces no hemos dicho, por ejemplo, cuando oímos hablar a los alemanes, decimos, jolín, me parece que le falten vocales, ¿no? ¿Qué forma tienen tan abrupta de hablar, ¿no? Parece que se están imponiendo, parece que si tú no conoces la forma que tienen de hablar esas personas, no vas a conocerlas. Y luego cuando te profundizas un poco te das cuenta del carácter que tienen, por ejemplo, los alemanes, que es totalmente diferente al que tenemos los españoles, por cultura, por educación, por tiempo, no, por todo, por climatología, por todo. O sea, nos damos cuenta de las diferencias que hay. Entonces, si quieres conocer una cultura, aprende primero su idioma. Si no, nunca vas a poder conocerlo. Porque una palabra que para nosotros tiene un significado, en otro idioma tiene totalmente otro. Y no te digo nada si su etimología ya es diferente. Porque cuando son países que más o menos hemos venido todos del latín, la etimología de las palabras nos va a llevar por el mismo sentido, pero no cuando vienen de otras etimologías. Luego fíjate ya, ahí las diferencias que nosotros podemos encontrar solamente con las palabras. Hemos hablado también, os he dicho lo de la vibración de las palabras. ¿Cuántos de vosotros sabéis que los mantras, por ejemplo, que nosotros utilizamos en yoga, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el mantra Om, la vibración que tiene, que es una vibración pues relajante, es una vibración que hace que se centre tu mente, pero sin embargo tú no te das cuenta de la vibración que está teniendo cada palabra que yo estoy emitiendo y cómo está llegando a ti. Hemos hablado en los demás vídeos que ya lo has visto, que todo en este universo es energía y que todo es información. Si un pensamiento es energía que yo estoy liberando al universo, una palabra también es energía que yo estoy liberando al universo. Hay por ahí una frase que a mí me encanta, que dice que somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestro silencio. Como no tenemos en cuenta la forma de hablar que tenemos, tampoco nos damos cuenta de la forma que tienen las palabras de herir a los demás. Cuando tú dices algo es como cuando tú lanzas un cuchillo y luego te arrepientes, sacas ese cuchillo, pero la herida ya se ha quedado. Ese es el poder que tiene la palabra en nosotros, aunque no nos demos cuenta. Ese es el poder que nosotros tenemos en nuestro día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas, que no paramos de hablar. En lo que estamos haciendo que esa energía que te envuelve a ti y que está envolviendo a todos los seres que te rodean, está envolviendo a todas las personas que te rodean. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántas veces tú no te has levantado a lo mejor de mal humor y simplemente el hecho de que te levantes de mal humor, tú no te das cuenta que tu tono cambia? No te das cuenta cómo te estás dirigiendo a las personas que te están rodeando. Y a lo mejor te encuentras con una persona que te dice, oye, ¿qué te pasa hoy? ¿Por qué estás hablando de esa forma? Y tú ni siquiera te has dado cuenta. Y entonces, cuando empiezas a tomar conciencia, dices, es verdad, en realidad es que yo esta mañana pues me he levantado de mal humor porque a lo mejor no he dormido esta noche y no me estoy dando cuenta de cómo me estoy dirigiendo a las demás personas. Fíjate, ya es otra forma para que tomemos conciencia, que recuerda que es la única finalidad que tienen estos vídeos es que tú tomes conciencia
de la importancia que tiene algo que nosotros normalmente no le damos, que es la palabra. Y luego, dependiendo de cómo nosotros hablemos tanto a los demás como a nosotros vamos a saber cómo nos va a ir nuestra vida. Por eso te he dicho que las palabras curan o las palabras enferman. ¿Cuántas veces no vienen a consulta y después de trabajar, yo le digo, bueno, ¿qué conclusiones sacas de aquí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y me dicen normalmente, no, voy a intentarlo. Y yo digo, no, ya no me vale. Todo lo que has estado trabajando no te sirve para nada, porque cuando tú estás mandando la vibración de la palabra voy a intentarlo y lo estás diciendo a ese universo, pues es que te vas a pasar toda la vida intentándolo. Tienes que darte cuenta cómo te hablas a ti, cómo le hablas a los demás. Yo no puedo salir de una consulta, imagínate que has sido un psicólogo, has sido un psiquiatra o un psicoterapeuta, y cuando ya has hablado todo me digas, no, yo voy a intentarlo. No, no me puedes decir voy a intentarlo, porque entonces toda tu vida, como te he dicho antes, te vas a tirar intentándolo. Voy a hacerlo, y voy a hacerlo desde ya. Voy a tomar conciencia. Yo no puedo tomar conciencia de cómo estoy actuando si no tomo conciencia de cómo me estoy hablando. ¿Cuántas veces no tenemos un catarro, una enfermedad, y cuando nos preguntan, oye, ¿qué tal estás? Pues tengo tos, tengo fiebre, estoy flojita. Con todo lo que yo estoy diciendo, estoy programándome para mañana estar igual. Mira qué diferencia es si yo digo, me preguntan, ¿cómo estás? Y yo le dicen, bueno, pues estoy acatarrada, ¿no? ¿Vale? Me parece perfecto. Estoy en proceso de sanación. ¿Qué recibe tu cuerpo? ¿Qué vibración recibe tu cuerpo? Tu cuerpo recibe la vibración de que estás en proceso de sanación. Hay personas que tienen muchísimo poder porque nosotros se lo hemos otorgado, recordad lo que siempre nos hemos dicho, y una de las personas que más poder tienen sobre nuestras vidas hoy por hoy son los médicos. Tú vas a una consulta de un médico con con cualquier enfermedad grave y te hacen un diagnóstico y te hacen un pronóstico. Y como dice María Alonso Puig, te compro el diagnóstico, pero no te compro el pronóstico, porque cada ser humano somos totalmente distintos y evolucionamos distintos. Pero como tú crees en esa persona a la que has ido, como esa persona te diga que la enfermedad que tú tienes te va a durar 6 meses, esa enfermedad te dura 6 meses. Si te dice en 3 semanas estás bien, en 3 semanas estás bien. Sabiendo que cada uno somos totalmente distintos, que nuestro sistema inmunológico es totalmente distinto, que cada persona reaccionamos totalmente distinto, ¿tú por qué te crees que cada vez que a ti te hacen un pronóstico, ese pronóstico se cumple? Por el poder que tiene esa palabra que te ha dicho ese médico. Y la confianza que tú tienes en él te hace que te creas absolutamente todo. Es un ejemplo que te he puesto. Pero imagínate que tú tienes una persona en la que confías mucho, en tu casa, en tu marido, en tu hermano, en tus padres, que te están diciendo a cada momento lo que tienes que hacer o lo que te va a pasar si no haces esto o no haces aquello. Pues ¿qué nos va a pasar? Pronóstico que se cumple. Por eso tenemos que tener tanto cuidado cómo nos dirigimos a las demás personas y qué le decimos a las demás personas. Y todos somos humanos y todos cometemos errores, pero de los errores hay que aprender. Y del poder que nosotros tenemos, que es infinito e inmenso, no te pueden imaginar el poder que nosotros tenemos. Ya os he puesto, me parece, en otras ocasiones este ejemplo, pero si quieres, como yo digo, ver el poder que tiene la palabra, puedes hacer un pequeño experimento, que también lo dice, me parece que también lo dice María Alonso Puig. Ponte de acuerdo con varios amigos tuyos, ¿vale? Y te vas a encontrar con otro amigo por la calle y le vas a preguntar, hola, ¿qué tal estás? Y te va a decir, pues muy bien, fenomenal. Oye, pues mira, te veo mala cara, no sé, no te veo tan bien, ¿vale? No te preocupes si estoy bien, pero sigue andando y esa persona con la que te has puesto de acuerdo, otro amigo, se vuelve a encontrar con él, hola, fulanito, ¿qué tal estás? Pues yo estoy bien. ¿Estás seguro? Pues te veo mala cara, no sé, te veo así como desganado, ¿no? Tal. Oye, pues mira, a lo mejor vas a tener razón, me he encontrado también con quien sea y también me lo ha dicho. Pero no, yo me encuentro bien.
Sigue un poco más adelante y la próxima persona se lo vuelve a decir. Hola, ¿qué tal estás? Oye, pues no te encuentro, te veo mala cara, te veo tal. Cuando ha terminado ese recorrido, se vuelve a su casa y le dice a su mujer, oye, ¿por qué has vuelto a tu casa? Oye, pues no lo sé, pero es que me encuentro mal. Fíjate el poder que nosotros tenemos de actuación sobre las demás personas. Por eso es tan importante, yo digo siempre que las palabras, antes de decirlas, hay que pasarlas por el corazón. Porque imagínate que estás enfadada con una persona, por cualquier cosa, y le sueltas, ¡buah!, todo lo que llevas dentro, porque además decimos, es que yo voy a ser brutalmente sincero contigo. Y se lo dices. Y luego te arrepientes de todo aquello que le has dicho en un momento de ira, de rabia, de odio, porque estabas enfadado con él. Y entonces le pides perdón a esa persona. Pero esa persona ya tiene esas heridas. Eso es como cuando clavas un clavo en una pared de madera, luego arrancas el clavo, la herida se queda. Por eso es súper importante que nos demos cuenta. Primero, cómo te hablas a ti mismo. Cómo programas tu día a día a través de tus pensamientos que luego se reflejan en tus palabras. Cómo le estás hablando a los demás. Cómo estás influenciando, por ejemplo, si tienes hijos, en tus hijos, al hablarle de una manera o al hablarle de otra. Cómo estás influenciando en tus compañeros de trabajo, porque a lo mejor en un momento determinado están haciendo algo que a ti no te gusta, como lo están haciendo. Y le estás diciendo algo que tú crees que nunca es la verdad, lo que nosotros creemos, solo interpretamos. Cómo tiene que hacer las cosas y cómo se puede sentir esa persona. Es sumamente importante que nos vayamos dando cuenta de todo eso, porque normalmente, como es algo que nosotros lo estamos haciendo, desde chiquititos, cuando tienes 1 año, 2 añitos, 3 añitos, cuando hemos empezado a hablar, y hablamos, como yo digo, como cotorras, que no nos damos cuenta de nada de lo que estamos diciendo. ¿No os ha pasado a vosotros que hay veces que has estado hablando con una persona y dices, es que ahora mismo ni siquiera recuerdo lo que le he dicho? No soy capaz de recordar la conversación que hemos tenido. No hemos pasado esas palabras por nuestro corazón. Y ya no solamente no las hemos pasado por nuestro corazón, no nos hemos dado cuenta de la forma que hemos tenido de dirigirnos a esas personas. Es algo que tenemos que tener muy claro siempre. Y que tenemos que ser muy conscientes de ello. Porque el que tú te hables a ti de una manera, el que le hables a los demás de una manera, va a influenciar para tu vida, para cómo vivas tu vida, pero también va a influenciar en la vida de los demás. Entonces, creo que es muy importante, creo que nadie nos paramos a pensar en ese inmenso poder que nosotros tenemos, en esa energía que nosotros estamos mandando al universo, que se quedan por ahí. ¿Cuántas personas no has oído decir, pues yo que sé, que han hecho grabaciones y que han grabado palabras que estaban en el espacio? Cuando nosotros decimos una palabra, esa vibración la estamos emitiendo y no sabemos ni siquiera hasta dónde puede llegar. Por eso, tenemos que ser sumamente conscientes de todo lo que decimos. Sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es que es súper importante. Hay otras veces que, como te he dicho antes, que nosotros no nos damos cuenta de que estamos emitiendo esas palabras al universo y que el universo no entiende el significado de las palabras, pero sí entiende el significado de tus emociones y de tus sentimientos. Entonces nosotros hablamos y ponemos la palabra no delante y creemos que con eso ya hemos anulado todo lo demás. Y es todo lo contrario. Te recuerdo las palabras de la Madre Teresa de Calcuta. A mí no me invites a una manifestación donde los emblemas sean no a la guerra. Invítame a una manifestación que ponga por la paz. Cuando tú estás mandando la palabra guerra al universo, le estás mandando esa palabra, no significa nada. Eso es algo que también, como te he dicho antes, aprendes en PNL. Tu pensamiento es lo que en realidad sirve. Tenemos que ser muy conscientes de ello. Es igual que cuando tú has hablado y has soltado la parrafada del siglo. Yo te quiero mucho, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro por ti, voy a. Y luego ponemos el pero
tú a cambio, o pero. En el momento que estás poniendo la palabra pero, estás anulando todo lo que has dicho anteriormente, absolutamente todo. Ya nada tiene importancia. Has anulado con el pero todo lo anterior. Vamos a empezar a fijarnos primero cómo nos hablan los demás a nosotros. También es una forma de conocer a las personas, de conocer a tus familiares, a las personas de tu trabajo, que son como nuestra segunda familia, a tus amigos, cómo te diriges a ellos y cómo se dirigen ellos a ti. Cuando empezamos a observar y empezamos a tomar conciencia de todo lo que yo te estoy diciendo, te vas a dar cuenta de que muchas veces, como nosotros siempre estamos interpretando, cuando una persona te está queriendo decirte algo y tú lo estás interpretando totalmente distinto a cómo ella te lo está diciendo. Y es por eso precisamente, porque no le hemos puesto atención a todo lo que envuelve ese estado, todo lo que envuelve esas palabras, toda la entonación que yo te estoy dando. Y luego hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Mira, tenemos que aprender a escuchar. ¿De qué me sirve una palabra si no sé escuchar lo que me estás diciendo? Y yo hay una cosa que digo, cuando dos personas están hablando, en realidad hay 4 personas por en medio. ¿Por qué te digo esto? Porque no sabemos escuchar. Y cuando una persona te está diciendo algo, antes de terminar de escuchar lo que te ha dicho y antes de poner atención de cómo te lo está diciendo, porque a lo mejor necesita desahogarse contigo, tu mente ya está pensando en lo que le tienes que responder o en lo que le vas a decir, o la está juzgando simple y llanamente, y la otra persona va a hacer lo mismo. Tenemos que aprender a tener una escucha, yo le digo escucha pasiva. Escucha pasiva es conectar con esa persona que está hablando contigo, para saber si en realidad lo único que necesita esa persona es que la escuches o si esa persona te está pidiendo que le des, por ejemplo, tu opinión. ¿No os ha pasado a vosotros que estáis hablando con cualquier persona, has ido a darle algún consejo y te ha dicho, no quiero que me aconsejen nada, simple y llanamente necesito que me escuches, necesito desahogarme? Cuando nosotros somos capaces de, a través de la palabra, exteriorizar aquello que llevamos dentro, ya tenemos, como yo digo, un 50% ganado. Hay otro dicho, para que una palabra, para que un pensamiento se convierta en carne, necesita una creencia. Para que una palabra haga su efecto, tú necesitas creer en esa palabra que estás diciendo. Y necesitas saber el significado que le estás dando. Por eso te he dicho que una palabra aislada antes no significa nada y que te tienes que dar cuenta de ese contexto en el que la estás utilizando. El tono, la vibración y el sentido que tú le estás dando. Y que tengas también en cuenta que tú puedes estar hablando o aconsejando a una persona y esa persona que tú le estás diciendo está recibiendo totalmente lo contrario de lo que tú le estás queriendo decir. ¿A ti no te ha pasado que has salido de ver una película y has querido comentar con la persona que ha ido a verla contigo, que ha sacado en claro de esa película y cada uno sacáis totalmente opiniones diferentes? Porque hemos dicho siempre que nuestras creencias y nuestras experiencias y nuestras vivencias nos hacen ver las cosas de una manera o de otra. Es que con las palabras nos pasa lo mismo. Dependiendo de cómo tú desde chiquitita o desde chiquitito hayas escuchado esas palabras y el significado que tú le hayas ido dando, eso va a tener un valor para ti, que para la persona que tú tienes enfrente no la tiene. Cada uno le damos un valor totalmente distinto a las palabras. Para mí, creo que es algo primordial para, en este mundo de tomar conciencia, para en este mundo del despertar, darnos cuenta. ¿Por qué utilizan, cuando nosotros estamos viendo la tele, esa música, esas palabras en los anuncios? Porque saben cómo nos llegan, porque saben en el momento justo,
en que los tienen que poner para que tú los recibas de una manera o de otra. Saben, cuando estás viendo la televisión a la hora de comer, que cuando, como animales que somos, los animales cuando comen, cuando están en relajación. Tú cuando estás comiendo estás como un animal que eres, lo más relajado posible. Cualquier cosa que estés escuchando, que ya no viendo, escuchando a través de la televisión, está quedándose grabado en tu mente. Si estás escuchando las noticias, pues todas las desgracias o todo lo que estés escuchando en las noticias se está quedando grabado en tu mente. La mejor fórmula que hay para hipnotizarnos es a través de las palabras. Y no digo nada ya cuando se nos ponen esa musiquita y bueno, y luego ya no te digo nada si estás viéndolo. Esa frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Sabes por qué? Porque ya estás centrando todos tus sentidos, ya no solamente el oído, sino tu vista también. Te estás centrando en esas imágenes a las que luego le estamos poniendo esos símbolos. Bueno, pues la verdad es que tampoco quiero hacértelo más largo, pero sí que quiero que tomes conciencia de cómo te hablas a ti. Y además quiero que tomes conciencia de, por ejemplo, cuando tú estás enfermo, cómo te estás hablando. Primero de todo, os recuerdo, ya lo hemos dicho muchas veces, la aceptación. Tengo que aceptar por todo aquello que yo estoy pasando. Y aunque me sea muy difícil, me tengo que rendir a ello. Rendirme a ello significa que lo estoy ascendiendo lo quiero trascender a través de la aceptación. Perdón, se me ha trabado la lengua. Entonces, lo principal de todo en esta vida, es aceptar todo, ¿verdad? Pero en el momento en que lo he aceptado y sabiendo cómo me estoy hablando, sé si lo he aceptado o no lo he aceptado. Depende de cómo me estoy dirigiendo a mí misma para saber si el proceso que yo estoy viviendo lo he aceptado o no lo he aceptado. A través de esas palabras, a través de cómo me estoy hablando. En el momento en que lo aceptas, cambia la forma que tienes de hablarte a ti mismo. Ya sé que cuesta mucho trabajo cuando tú estás en un momento de bajón, porque por ejemplo estás enfermo, decir, doy gracias, porque no sé para qué ha venido esto, pero algo tengo que aprender. A lo mejor simplemente tengo que aprender a aceptar lo que estoy viviendo. Sé que cuesta, pero tenemos que ir empezando. Si queremos ir despertando, tenemos que ir a empezar por algo. Y para mí, lo primordial es las palabras. ¿Verdad que cuando tú te encuentras mal, por cualquier cosa, ya no solo porque estés enfermo, o porque estés un poquito deprimida, o porque estés de bajón, te ayuda tanto esas palabras de amor de tus amigos? No te preocupes, no va a pasar nada, yo estoy aquí, te quiero. ¿Cuánto nos alentan escucharlo? Y a ti también, te va a alentar mucho decirlo. Le hemos tenido un miedo atroz a la palabra amor, a la palabra te quiero. Nos habían dicho que teníamos que ser seres muy duros, que no nos podíamos dejar llevar nos decían, no seas ñoña, ¿verdad? No seas ñoño, no te dejes llevar. Y sin embargo, qué bonito que es escuchar a un amigo, a un familiar, decir eso, te quiero, no te preocupes, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Y cuando tú sientes que eso se dice de verdad, se dice de corazón, para ti es un descanso. Bueno, vamos a empezar a aprender un poquito, ¿vale? Ya no lo voy a hacer más largo. Vamos a aprender de nuestras palabras, para poder así redescubrirnos a nosotros mismos, ayudarnos y ayudar a los demás. Y nada más. Muchas gracias por estar aquí. Espero volver a verte en los siguientes vídeos. Un beso.